La paz armada. La paz armada es de 1870 a 1914. Coincide con la Segunda Revolución Industrial. Es una carrera armamentista de naciones imperialistas. Buscan el liderazgo mundial por medio de alianzas. Destinan grandes capitales para la fabricación de armamento. Están adiestrando tropas. Están desarrollando grandes ejércitos. Pero falta un ingrediente principal. No están en guerra y es una gran inversión económica en todo este desarrollo industrial. Podemos ver algunas causas de lo que nos podrían llevar a la guerra. Por ejemplo, en Europa. Polonia es controlado por Rusia desde 1815 y mantiene sus aspiraciones nacionalistas. Quieren ser independientes. Austria-Hungría. Hay una agitación nacionalista en el interior de su territorio. Recuerden que es un estado multinacional. El estrecho de Dardanelos, este territorio lo quiere controlar Gran Bretaña. El imperio turco otomano está en decadencia desde el siglo XIX. Rusia y el imperio austrohúngaro rivalizan por el dominio de la península de los Balcanes. Bosnia-Herzegovina es un territorio bajo el control austrohúngaro desde 1878 y es anexado en 1908 con una gran mayoría serbia. Diferencias de grupos raciales. Trentino, Tirol del Sur, Trieste e Istria son territorios austríacos reivindicados por Italia. Alsacia y Lorena son territorios franceses conquistados por Alemania en 1871. Esos territorios no eran de Francia. Napoleón los anexó a su territorio. Son diferentes problemas los cuales podrían iniciar la paz armada. Decíamos que hay un gran crecimiento económico por parte de Francia, Italia y Alemania. Alemania será la primera potencia mundial en el desarrollo químico, industria siderúrgica produciendo acero, industria mecánica y eléctrica. No tienen colonias y su comercio mundial aumenta cada día y genera grandes ganancias. Rusia, Austria e Inglaterra quieren controlar el estrecho del Bósforo y Dardanelos. Francia busca recuperar Alsacia y Lorena. Y esto desencadena en la Primera Guerra Mundial. Para la Primera Guerra Mundial, los adelantos tecnológicos que vamos a encontrar son las ametralladoras, los aviones. Recuerden que el primer avión se crea en 1903 y para 1914 ya hay diferentes producciones de esta clase de instrumentos de vuelo. Lo tenemos los tanques de guerra franceses, austriacos y de diferentes manufacturas. Los submarinos, máquinas que pueden sumergirse y disparar bajo las aguas. Los dirigibles, son unos globos que pueden ser direccionados hacia cualquier lugar. Los gases tóxicos que van a ser utilizados contra los enemigos. Las motocicletas, este nuevo invento también va a ser utilizado en el frente de batalla. Los automóviles, que incluso algunos también ya son acorazados. Y los camiones, para mover pertrechos, alimentos, municiones, todo lo que se necesite para desarrollar la guerra. Para la Primera Guerra Mundial, ¿cuáles son las causas políticas que la desencadenan? La rivalidad. Los países recién unidos como Italia y Alemania quieren tener mayor control, así como lo tiene Inglaterra, Francia también. La competencia comercial entre una nación y otra es otra causa. El espíritu nacionalista, ellos quieren controlar a las otras naciones hablando de superioridad racial y el predominio militar. ¿Quién tiene el mejor ejército? En la economía le otorgan influencia y control colonial por adquirir materias primas sin pagarlo, mano de obra barata, en ocasiones hasta les obligan a trabajar y hay mercados donde pueden colocar sus productos, solamente les tienen que comprar a ellos. Todo esto que tenemos entonces va a generar lo que viene siendo esta guerra. Tenemos varios grupos, vamos a analizarlos. Se van a formar alianzas y una será la Triple Alianza, conformados por Alemania, el Gran Imperio Austrohúngaro e Italia. La Triple Entente estará conformada por Rusia, Francia y Gran Bretaña. En América, Estados Unidos ya tiene un acelerado crecimiento, gran desarrollo industrial y será la primera potencia del mundo. Para iniciar la guerra, lo único que necesitamos es un pretexto. ¿Cuál será el pretexto ideal? El 28 de junio de 1914 asesinan al archiduque Franz Ferdinand von Austria, conocido como Francisco Fernando, y a su esposa, que son herederos a la corona del Imperio Austrohúngaro en Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. A principios del siglo XX, Bosnia es anexado al Imperio Austrohúngaro. Los serbios repudian la anexión. Austria le declara la guerra a Serbia. Y recordemos, estos son los estados multinacionales con ideas diferentes conviviendo dentro de un mismo país. Así que tenemos entonces la Triple Entente en verde y la Triple Alianza. La Triple Alianza son las potencias centrales: Alemania, Austria-Hungría y después se une el Imperio Turco Otomano y Bulgaria. Por el otro lado,
la Triple Entente, son las potencias aliadas, encabezadas por Gran Bretaña, Francia y Rusia. A este conflicto se tienen que unir Bélgica, Serbia, Rumania y Grecia, porque dentro de sus territorios se está llevando a cabo los enfrentamientos. Japón también se une porque quiere controlar y apoderarse de territorios de China, y Estados Unidos, veremos más adelante por qué se tiene que unir. Pero nos falta Italia. Si Italia empezó con la Triple Alianza, ¿por qué no está en esta relación? Primero, Italia era de la Triple Alianza, se separa de la Triple Alianza. Cuando ve que los problemas son muy grandes, se proclama neutral, y cuando ya se está declarando un ganador, se une a la Triple Entente y es uno de los grandes ganadores porque le van a despojar incluso a los alemanes parte de sus colonias. Y este mapa nos explica precisamente por qué le llamamos una guerra mundial. Estos son los de verde oscuro, los aliados, en verde claro las colonias de los países aliados o los territorios dominados o ocupados. En naranja el poder central y en naranja claro las colonias del poder central. En gris son los países neutrales. Países neutrales como por ejemplo España, pero de esa hablaremos un poco más adelante. México tampoco participa porque recordemos que nosotros en ese momento tenemos nuestra revolución, que es de 1910 a 1920. La guerra se prolonga durante más de 4 años, va a haber más de 12 millones de muertos. Se cree que habrá una brevedad en este enfrentamiento, así que le invitan a participar a los ciudadanos. El desarrollo tecnológico va a permitir que se puedan bombardear rápidamente ciudades o poblados con los aviones. Van a utilizar ametralladoras, gases tóxicos. En la primera fase se le conoce como la guerra de movimientos. En 1914 Alemania intenta dominar a Francia y a Rusia. En la segunda fase, la guerra de las trincheras. La guerra de las trincheras es el nombre que le daremos a la Primera Guerra Mundial. Ojo, guerra de las trincheras, no lo olviden. De 1915 a 1917 resisten en los agujeros hechos en la tierra llamados trincheras, fríos inviernos, bombardeos, ataques de pulgas, ratas, ahí viven y mueren muchos soldados. En 1917 Estados Unidos entra a la guerra y Rusia tiene que salir porque estalla una revolución en su territorio y tienen que hacerle frente a sus propios problemas. En 1918, la última fase, que es la Segunda Guerra de Movimientos, el Imperio Turco Otomano se rinde en septiembre y después lo harán el Imperio Austrohúngaro y Alemania. Este era Franz Ferdinand von Austric. Ese es su vehículo. Lo más triste, que la guerra inicia y van a ser más de 16 millones de muertos por la muerte de una persona. No solamente es un problema, sino que este señor no lo puede ni enterrar. ¿Por qué? Porque la tumba donde querían colocarlo era la tumba de los emperadores austrohúngaros, pero era heredero al trono, así que lo deben enterrar en el patio de atrás de su casa de campo, en el palacio de Arsensee. Algunos jóvenes que van al combate, nuevas armas, nuevo entrenamiento militar, y a partir de ahí ya se les prohíbe en el ejército utilizar barba y bigote por las pulgas en las trincheras, el uso de bicicletas. Todavía se van a utilizar caballos en la Primera Guerra Mundial. Veremos algunos camiones, el primer desarrollo tecnológico que tenemos para enviar y recibir productos necesarios para la guerra. Un burro blindado con madera para que no fuera asesinado en los enfrentamientos. El uso de los aviones, la vida en las trincheras y el uso de los tanques, como lo comentamos anteriormente, las motocicletas, las ciudades devastadas y la gran cantidad de muertos. La paz de Versalles y sus consecuencias. En 1918 ya tenemos más de 12 millones de muertos por los enfrentamientos militares, por hambre, por epidemias. Se dice que fueron más de 16 millones de muertos y más de 20 millones de mutilados en los campos y las ciudades destruidas. Se afectan a 200 millones de personas. Se firma un armisticio. Esto significa que nadie hará un disparo más. Ya no habrá ninguna guerra. Se tienen que regresar a sus países los ejércitos. Cambia el mapa de Europa, las colonias en África y el Medio Oriente. Para que termine la Primera Guerra Mundial, se firma el Tratado de Versalles. Es una pregunta de examen. ¿Qué documento pone fin a la Primera Guerra Mundial? El Tratado de Versalles, firmado el mismo día que asesinaron a Franz Ferdinand, 28 de junio. Le obligan a Alemania a entregar Alsacia y Lorena a Francia, entregar una compensación económica de 32.000 millones de dólares a los vencedores, entregar a la Sociedad de Naciones sus colonias y territorios en ultramar, reducir el número de sus integrantes del ejército y desmantelar sus fuerzas armadas. Los alemanes ven al tratado como una humillación. Generan la aparición
aparición de grupos nacionalistas con ascenso político, el fascismo italiano, falangismo en España y el nazismo en Alemania. Pero eso será otra historia. Gracias, jóvenes, que tengan muy buen día. Sean felices.